¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Big Auto. El día de hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los metales. Recuerden, mi nombre es Rigoberto Ramírez. En cuestión a los metales o cojinetes, es muy importante diagnosticar antes de. Yo les recomiendo mucho eso porque si el motor llegó echando humo azul, ya llegó ya casi muerto, pero está funcionando, ¿sí? Es muy importante diagnosticar la presión de aceite, cómo está trabajando el motor ahorita. Independientemente, vuelvo a repetir, que esté fallando mucho el motor, que esté aventando mucho humo, no hay ningún problema. Al menos que llegara, se le puede llamar así, muerto, llegó en grúa y pues llegó desvielado, pues ni modo, ¿verdad? Pero si tenemos la oportunidad de checar, como podrán ver en la siguiente imagen, nosotros tenemos un manómetro de presión de aceite. En ese manómetro que ustedes están observando, yo tengo ahí una presión baja. En algunos motores puede ser más baja todavía, pero me indica que tenemos problemas en lo que es metales. Recuerden algo muy importante, la bomba de aceite siempre genera un flujo, un caudal. Si así como ven la imagen que me está marcando 25 psi de aceite, ahí se ve en el manómetro, si yo le llego a acelerar y la aguja se mueve, eso me indica que la bomba no tiene problema, porque la bomba al yo acelerar, al generarle más RPMs, genera más flujo y se mueve la aguja. Eso me indica, reitero, que la bomba está en buenas condiciones. Entonces el problema por el cual yo tengo esa baja presión es porque ya tengo desgaste o demasiada tolerancia entre el metal y el muñón del cigüeñal. Hoy en la actualidad, como ustedes lo saben, tenemos motores del sistema BBT que trabajan a base de presión de aceite para que el engrane adelante o atrás el tiempo. Si no tenemos buena presión, nunca va a trabajar y tendremos códigos de falla en la computadora o en el monitor, ¿sí?, de BBTs, porque no están trabajando como debe ser por falta de presión. Entonces, la presión de aceite juega un papel muy importante hoy en la actualidad con los motores. Por eso, yo reitero siempre, es verificar cómo andamos de presión. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como pueden ver en la siguiente imagen, tenemos un juego de metales o cojinetes. De su lado derecho tenemos los de bancada y de su lado izquierdo tenemos los de biela. En lo que es la bancada, sabemos de antemano que tenemos un ranurado y un liso, tal cual yo los muestro en la imagen como aquí físicamente. Pero algo muy importante, tenemos un carrete que se encarga de controlar el juego axial del cigüeñal. Por eso cuando yo diagnostico al principio, incluso si es estándar, yo siento en el pie cómo se me mueve cuando oprimo el embrague o el clutch. Entonces ya tiene algo de juego axial este cigüeñal, por la cual ya tengo baja presión de aceite, como vimos en la primera imagen. En algunos motores tenemos las medias lunas. En Big Auto, en Masterfit y en Rock Pro, nuestros metales en cuestión de medias lunas son estándar para que nuestro señor rectificador, nuestro compañero mecánico rectificador, nos controle este juego axial, que más adelante vamos a hablar de las tolerancias y cómo revisarlas. Yo sé que ya lo saben, pero es muy importante, y más nuestros compañeros que nos siguen por este canal, que son aficionados a la mecánica. Bien, en los metales del lado izquierdo que tenemos, que son los de biela, ¿sí?, por lo regular viene un liso y uno con un orificio o una ranura en los de biela. En algunos casos los dos de biela son lisos y no pasa nada. Me ha tocado ocasiones que me comenta el mecánico que compró o adquirió unos metales y falta la ranura o el orificio donde va la lubricación. No pasa nada, compañero mecánico, porque usted bien sabe que el aceite, cuando lo absorbe la bomba, pasa por el filtro, entra directamente a la bancada, y la bancada es la que recibe el aceite por medio del ranurado. De ahí, en el mismo muñón, le transmite la presión de aceite, porque aquí ya se genera presión, le transmite la presión a las bielas. Por eso,
Los metales de biela en algunos y en la actualidad ya no viene con el pequeño orificio, porque el aceite llega aquí en el muñón y está trabajando. Ojo, si la biela tuviese una vena de lubricación para el perno o una vena de lubricación a un costado para lubricar al pistón, entonces sí debe de venir el metal con su orificio, porque ese va a ir prácticamente en lo que es la biela. En lo que es la tapa iría el liso, porque al estar ranurado en la biela es para que salga la lubricación hacia el perno o salga la lubricación hacia el pistón, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, compañeros? Muy bien. Entonces, sí tengan muy en cuenta eso. Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. Ahora, tenemos tres tipos de metales: el axial, el radial y el axorradial. El metal radial es el que viene en las bielas, porque se encarga de trabajar, ¿sí?, verticalmente la presión o la fuerza que tiene la biela. Entonces, este metal radial soporta esa carga vertical. El axial, ¿sí?, es el que viene en lo que viene siendo en la bancada, porque va a soportar esta carga horizontalmente, ¿sí? Entonces, este metal va en la bancada por la velocidad y la fuerza que lleva el motor y soporta una carga horizontal. Ese es el radial. Y el axorradial vienen siendo estos dos. ¿Por qué? Porque soporta las dos cargas, radial y axial. Entonces, estos metales, ¿sí?, en Masterfit y en RockPro les podemos garantizar su trabajo tal cual debe de ser, siempre y cuando, ¿sí?, cuando el señor rectificador nos entregue el cigüeñal, nosotros podamos revisar lo que el señor rectificador hizo. Ojo, muy importante, el señor rectificador corta, él te hace el trabajo, nosotros como mecánicos vamos a revisar, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo checar esas tolerancias, es muy importante. Por eso, cuando yo les pregunté en la primera imagen que fue del manómetro, yo me estoy dando cuenta al yo ver el manómetro cuánta presión tengo, al yo sentir si es en estándar, el clutch, cuánto juego tengo, ¿sí? Para mí es muy importante eso. Y cuando yo acelero, si la aguja se mueve, me indica que la bomba tiene buen flujo. ¿Estamos de acuerdo? La bomba no genera presión. Recuerden lo que dice la teoría. La obstrucción al flujo se llama presión. Bien, entonces ya que hablamos de estos metales con respecto al radial, axial y al axorradial, como podrán ver en la siguiente imagen, les estoy mostrando un metal con los nombres, ¿sí?, que en la parte de en medio tenemos el espesor. Ahorita, después de esta imagen, vamos a hablar cómo medir el metal en la parte de en medio. Entonces, se mide el metal, lo que es la altura de aquí, aquí. Esta es una altura, como podrán ver la imagen. También tenemos lo que viene siendo el respaldo de lo que viene siendo el metal. Pero lo más importante, que tenemos una excentricidad. ¿Cómo está eso? Sí, en la parte, prácticamente en las puntas, ya fue de mayor a menor. Aquí hay una excentricidad. Por eso es muy importante que utilicemos esta herramienta, un micrómetro, para revisar metales. No lo tengo en el taller. Bueno, todos tenemos un pie de rayo vernier, de preferencia digital, para que yo pueda medir la parte del centro como la parte de las puntas. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, por eso en esta imagen les comento lo que es la excentricidad. Si yo pongo ahorita el metal, cual debe de ser, ya sea de biela o ya sea de bancada, ahí está el metal. Cuando trabaja, vamos a ponerlo aquí así porque así están en lo que viene siendo, aquí están las muescas. Cuando trabaja el cigüeñal girando el muñón, en las meras orillas donde está la excentricidad, ahí se genera una película o una cámara de aceite para que esté trabajando. Obvio
que por el muñón sale el aceite o la lubricación que viene del muñón de bancada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la excentricidad me ayuda a que el metal esté trabajando perfectamente bien su lubricación. Por eso, nosotros tenemos el metal en diferentes medidas. Como podrán ver en la siguiente imagen, estamos hablando de las medidas de los metales en dos sistemas, sistema inglés y sistema métrico decimal. En la parte de atrás siempre el metal te va a decir en qué medida se encuentra. Si hablamos del sistema inglés, es estándar en 10, en 20, 30 o 40 milésimas. Esa es la medida a la que se va a rectificar el muñón del cigüeñal y tenemos que compensarlo con el metal. Si habláramos del sistema métrico decimal, lo tenemos estándar, .25, .50, .75 o 1.0 milímetros. Entonces, lo que se rebaja al muñón lo compensa el metal. Pero el metal, reitero, siempre tiene una excentricidad en las puntas. Es excéntrico. La bancada o lo que es la caja o la biela debe de formar un círculo perfecto. Por eso ahorita vamos a hablar de medidas del corte en línea y de lo que es la alineación de bielas. Porque para mí, al yo tener una baja presión de aceite, me doy cuenta en qué condiciones está trabajando el metal. De hecho, al yo ver el metal viejo, cuando yo lo quito, me doy cuenta en dónde está pisando. Y en donde esté pisando el metal, ¿sí?, me doy cuenta de cómo está trabajando. Quiere decir que debo de checar, antes de mandar a rectificar, debo de ver cómo está el corte en línea y cómo está la alineación de biela, para yo darle a mi cliente, ¿sí?, el presupuesto. Muchas de las veces decimos que cuando llega un ejemplo, vamos a hablar, llegó un surito. Ya desde que veo el suro, ya estoy pensando en el billete. Me da risa, pero es cierto. Es algo muy lógico, ¿verdad? Y le decimos al cliente, le sale su reparación entre 18 y 20 mil pesos. ¡Wow! ¿Qué va incluido? Refacciones, rectificación y mano de obra. No, compañeros. Yo pienso que Big Auto recomienda que primero hagamos el diagnóstico exhaustivo del motor. Tu mano de obra nadie te la va a quitar. Un ejemplo, 6 mil pesos. Ya es tu mano de obra que nadie te va a quitar. Vamos a checar rectificación y vamos a revisar refacciones. Ahí es donde puede cambiar el asunto. Entonces, el decir yo un precio, 18 o 20 mil pesos por esa reparación, puede ser más menos, ¿verdad? Pero es muy importante el diagnóstico. Yo sé que usted trabaja en esto, está a diario en esto y ya tiene los precios aquí y no se lo discuto. Pero bien, como podrán ver en la misma imagen, voy a hablar ahora de cómo medir un metal con respecto a lo que viene siendo el aparato. Primer punto, fíjense bien. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo vamos a trabajar en la imagen y cómo voy a trabajar con esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, señores, como se muestra en la imagen, vamos a hablar de un X motor, de una X submarca. Lo importante de cuánto mide este metal. Ustedes tienen la obligación de pedirle, y nuestro compañero demostrador la obligación de responderle en cuánto mide en estándar este metal. Yo en la parte de atrás estoy observando que dice .25, o sea, sistema métrico decimal, quiere decir que está en 10. Entonces yo diría a mi compañero demostrador, disculpe, ¿me podrías dar la medida en estándar? Y la medida en estándar de este X metal es de 96 milésimas. ¿Cómo sabré yo cuánto debe de medir en 10? Como aquí aparece en el metal. Muy fácil. Ustedes bien saben que si yo tengo aquí una biela, si yo lo parto a la mitad,
tengo lo que es la biela y lo que es la tapa. Entonces quiere decir que voy a tener dos metales. Sabemos que las sobremedidas están de estándar en 10, en 20, en 30, en 40. O sea, van de 10 en 10, porque son dos metales. Al yo partir la mitad, porque estoy revisando uno, quiere decir que de lo que me den estándar, yo le voy a sumar 5 milésimas. O sea, que en 10 debe de medir ¿cuánto? 101 milésimas. Vamos a ver. Yo tengo aquí el metal. Agarro mi micrómetro de arco tipo de esfera. La esfera o el balillito tiene aquí por dentro. Y entre yo más le dé, ya no va a avanzar. Y tenemos aquí la medida. Exactamente, mire, 101 milésimas. Esto quiere decir, ¿sí?, que el metal que estoy adquiriendo de la marca Masterfit o Rock Pro de Big Auto está en las condiciones que yo lo requiero. Ya sea yo mecánico o ya sea yo rectificador. Estoy llevándome el metal indicado. Si hacemos cuentas, ¿cuánto debe de medir en 20? Pues agréguenle 6 más. Serían, 5 más. ¿Cuánto sería? 106. ¿Cuánto sería en 30? ¿Sí? ¿Cuánto sería? 6, 7, 8, 9, 10, 11. No importa que contemos con los dedos. Serían 111 milésimas. Y en 40, 117. 117 milésimas. Sí. O 116. 116, señores. Estamos en la escuelita, acuérdense, ¿eh? No hay ningún problema si nos equivocamos. Por eso es muy importante contar, sumar, ¿sí? Por eso yo aquí tengo ya la medida de lo que viene siendo el metal en la parte del centro. Ya chequé cuánto mide. Acuérdense que yo les mencioné hace unos momentos que tenemos una excentricidad. Entonces quiere decir que en las puntas debe de medir menos, porque va como una medida de mayor a menor. O sea, ¿qué quiere decir, señores? Si yo obtengo aquí, voy a poner ahorita esto, fíjense bien, si yo tengo aquí un metal, la teoría dice que en las puntas debe de haber, ¿sí?, de 1 a 3 milésimas menos. O sea, que si aquí yo tengo 96, aquí, ¿sí?, en estándar, ¿sí?, o en ese caso que fue el que acabo de medir, 101, entonces tiene que haber aquí 100, 99 o 98 milésimas en las puntas. Vamos a ver. Yo agarro el metal y efectivamente tiene 99 milésimas, o sea, tiene 2 milésimas menos. Si el metal que estoy adquiriendo en Big Auto de la marca Rock Pro o Masterfit me está indicando que está en buenas condiciones. Ojo, si la medida que yo tengo en el centro me lo da en las puntas, no sirve, no lo compren. ¿Por qué? Porque este metal con el cigüeñal se va a amarrar o se va a frenar, como le llamen. Tengan mucha precaución. Por eso es muy importante medir. Si yo no tengo este micrómetro de arco tipo esfera, entonces tengo un vernier digital y yo voy a medir en las puntas que me dé, o en el centro que me dé lo que me indica el fabricante, y en las puntas lo que debe de ser de 1 a 3 menos. Porque ahí está 99, muy claro. Perdón, se cayó. Pero es muy importante esto, que tengamos el vernier, o lo mejor, un micrómetro, para que yo así me estoy llevando el producto indicado que nos ofrece Big Auto de nuestra marca Rock Pro y Masterfit. Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan ustedes? Bien. Como se muestra en la imagen, ¿sí?, cuando ya recibimos el motor de la rectificadora, obvio llega limpio porque lo lavaron con el químico los señores rectificadores, o pedimos que nos lo lavaran con el químico. Debe estar súper limpio, pero yo todavía
voy a lavarlo con agua y jabón y sopletear perfectamente bien las venas de lubricación, porque recuerden que el aceite, ¿sí?, mantiene partículas como tipo cera y pueden obstruir una vena, y al obstruir una vena se eleva la presión. De hecho, en ocasiones cuando arman un motor dicen que truena los filtros. En ocasiones hay una vena que está obstruida, en ocasiones, aclaro, ¿sí? Puede ser la bomba, pero ahorita hablamos de la bomba en ese aspecto. ¿Por qué? Porque obstruye el flujo y se eleva la presión. Entonces es muy importante lavar, porque ustedes ven ahí en la imagen que está sucio y se ve limpio a la vez. Por eso es muy importante que tengamos un motor cuando lo armemos en un cuarto cerrado, no a la intemperie, no al aire libre. ¿Por qué? Porque el polvito que hay ahorita, que está haciendo mucho polvo, mucho aire, ese polvito que cae en el motor nos lo echa a perder todo lo que hicimos de limpieza. Big Auto recomienda esto: mantengan exhaustiva la limpieza, ¿sí? Bien, ahí estamos limpiando, y como podrán ver en la siguiente imagen, nosotros, ya que tenemos limpio el motor, cigüeñal y tapas, vamos a poder trabajar perfectamente bien las tolerancias que vamos a ver. Pero antes de eso, yo debo de checar que el cigüeñal esté limpio. Ojo, yo lo tengo ahí acostado, está mal. Debe estar el cigüeñal, ¿sí?, verticalmente. Nunca tengan un cigüeñal así como lo podrán ver, ¿sí? Recuerden que se pandean por la presión atmosférica. Hay mucha gente que se ha reído y dice, no, no puede ser posible. Sí, sí es posible. De hecho, si ustedes van a un taller de rectificación, todos los señores los tienen verticalmente acomodados. Es muy importante eso. Ahora, como podrán ver, la siguiente imagen es para los compañeros aficionados o que apenas empiezan la mecánica. Les pongo ahí cómo deben de meter el metal o el cojinete. Porque en ocasiones a veces ponemos a Chalán, ya tiene ganas de Chalán de chambear y ya quiero yo armar motor, ya quiero armar mi primer motor, maestro. Y no se percata en, como ven la imagen, cuál es el que debe de ir en la lubricación, y lo ponen al revés, y el compañero mecánico se confía en que su Chalán ya puede armar. Adiós motor, nada más con el simple hecho de darle marcha. Tengan mucha precaución, ¿sí? Cómo deben de colocar un metal o cojinete en bancada. Lo mismo en biela, ¿verdad? Bien, señores, como para ver la siguiente imagen, o como se muestra la siguiente imagen, para obtener los 6 puntos de presión de aceite, reitero y rectifico, la bomba genera un flujo y mantiene la presión por la válvula de alivio que lleva. Eso ténganlo muy claro, maestros, ¿sí? La presión, reitero, nace en la obstrucción al flujo, y empezando con el cigüeñal, y de ahí para arriba, hasta llegar al árbol si es monobloc, o a los árboles si va en la cabeza, porque también llevan su bancada. Ustedes lo saben. Si hablamos de los 6 puntos, tenemos que es corte en línea, tolerancia entre metal y muñón, juego axial del cigüeñal, tiraje, desalineación del cigüeñal y juego axial de bielas. Son los 6 puntos que, como podrán ver o como se muestra en la siguiente imagen, lo vamos a analizar. Primer punto, corte en línea. Antes de que yo mande a rectificar el monobloc, o después de que llegó de rectificarse el monobloc, yo debo checar ese corte en línea. Voy a atravesar una regla metálica de bancada a bancada y voy a tratar de meter una hoja calibradora. Con la mano izquierda, por eso yo soy derecho, la mano izquierda genero presión a la regla, y con la derecha voy a tratar de meter una hoja calibradora de 1 milésima. Si antes de mandar a rectificar no entró, excelente, mi bancada está bien. Si entra 1 milésima, tengo que decirle al señor rectificador que me haga el corte en línea, porque por esa milésima
voy a tener baja presión de aceite. Mucho, muy importante. Entonces, yo debo de checar eso y de revisar eso antes de. Si ya se rectificó y llegó al taller, debe de haber 0 milésimas. 0, 0, 0. Nada de que una milésima, ahí pasa, vámonos recio. No. Para que nuestros metales RockPro y Masterfit que otorga o que avalúa Big Auto, tiene que ser tal cual estoy mencionando. Si no, no va a haber una garantía. Si es que hay una reclamación, que no tiene por qué haberla. Porque yo confío en ustedes, compañeros. Sabemos que tenemos 20, 30, 40 años de mecánicos. No se nos puede ir el hilo en ese aspecto, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí?, el corte en línea. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Si hay alguna pregunta, háganmelo saber. Como podrán ver en la siguiente imagen, tenemos el Plastigage. Es curioso, pero ha habido casos que hay sucursales de Big Auto que venden muy poco o casi nada los Plastigage. Curioso, pues si debemos de utilizarlo, y más que hoy es día de motor. El Plastigage juega un papel muy importante, ¿sí? Como podrán ver ahí la imagen, como se está mostrando, estoy cortando el Plastigage y lo voy a poner a lo largo, ¿sí?, horizontalmente, como va en línea el eje. Un Plastigage, póngalo completo. A veces lo ponemos a la mitad. No, completo, porque yo tengo que ver cómo está ese cigüeñal. Si es antes de mandarlo a rectificar, para yo darme cuenta si hay necesidad de rectificarlo. Si no, no. Y más si voy a poner los mismos, o sea, los mismos metales en cuestión a su medición. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de mandarlo a rectificar si está bueno. Y más si está en estándar. ¿Para qué lo mando a rectificar en 10, en 20, en 30, en 40? Por eso yo estoy revisando antes de mandarlo. Se ve la imagen, ¿sí?, del lado derecho, que yo al colocarlo y al apretar, darle el torque a la bancada y volver a aflojar, me doy cuenta con el Plastigage cuánto tiene de tolerancia. Sabemos que es de 1 a 3 milésimas. Es el parámetro. Si se queda en 15, 10 milésimas, que es milésima y media, o en 2 milésimas, excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque el señor rectificador me hizo un buen trabajo y voy a tener una buena presión. Si me dejó el señor rectificador casi en las meras 3 milésimas, está bien, va a trabajar. Pero ¿cuánto tiempo me va a durar ese trabajo? Si yo voy a dar 40,000 kilómetros de garantía y más, si ese carro es de servicio público, o esa camioneta, o ese camión. Tengan muy en cuenta eso. Que me lo deje el señor rectificador en 15, 10 milésimas, que es 1 milésima y media, o en 2 milésimas. Excelente. ¿Cómo lo compruebo? Con el Plastigage. Si todos tenemos el micrómetro telescópico, el de test y el de arco, pues yo mido, ¿verdad? Si tengo el de barril, pues yo mido. Pero todos tenemos el Plastigage. Pues es el más común y el que más podemos utilizar. Entonces, checamos con el Plastigage perfectamente bien. ¿Estamos de acuerdo? En la siguiente medida o tolerancia que vamos a ver, la número 3, como se muestra en la imagen, tenemos lo que viene siendo el juego axial del cigüeñal. Es muy importante que tengamos un micrómetro de carátula, porque yo voy a colocar las tapas, voy a apretar el cigüeñal, ¿sí? Y voy a recorrer hacia un costado mi cigüeñal lo más que se pueda, gradúo el reloj a 0 y yo ahora voy a moverlo al lado contrario y debo de verificar que me esté dando la tolerancia, que es de 3 a 14 milésimas. Años atrás, como ustedes lo saben, hasta 22 milésimas teníamos de juego axial. Podría aguantar un motor. Hoy en la actualidad ya no. De 3 a 14. Lo recomendable
es 5 milésimas, máximo 7. Si a mí me entrega el señor rectificador un cigüeñal con 10 milésimas, está bien. Pero si me doy cuenta que ese carro es de servicio público, no creo que me aguante los 40,000 kilómetros que voy a de garantía, al menos yo. Porque el señor es taxista, el señor es de otra plataforma, o es de una empresa que anda en friega para arriba y para abajo, ¿sí? Los clochazos que da y todo eso, se lo va a acabar. Entonces, para mí es muy importante que me lo deje el señor rectificador en 3 milésimas, máximo 5, que me lo deje así. Por eso voy a repetir que tenemos nuestros metales auxorradiales para que me cheque el señor rectificador perfectamente bien esa medición, esa tolerancia. Si no tengo el micrómetro de carátula como se muestra en la imagen, entonces sí tenemos hojas calibradoras. Y en donde se encuentra el carrete o en donde se encuentre la media luna, ahí voy a tratar de meter mi hoja calibradora. Y debo de tener lo que ya mencioné, de 3 a 5 milésimas. Es muy importante, caballeros, que tengamos esa tolerancia del cuello axial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la siguiente tolerancia, como se muestra en la imagen, vamos a hablar del famoso tiraje. Es algo fabuloso. ¿Por qué les digo esto? Porque al yo tener el tiraje, como se ve ahí en este caso la bancada, si es bancada independiente, yo voy a torquear un tornillo, un ejemplo ahorita, 60 libras pie. Y el otro, como se observa, está libre. No está presionado. Como se muestra en la imagen de su lado derecho, ahí estoy colocando una hoja calibradora que debe de entrar de 2 a 5 milésimas. Más de 5 milésimas, baja presión de aceite. Menos de 2, obvio, se va a amarrar el cigüeñal. Si esa bancada es completa, como en algunos carros que ya viene bancada completa, que ya no es independiente, entonces van a tener que torquear sin cigüeñal y con el micrómetro de barril o el telescópico van a medir que forme un círculo perfecto, sin metales. ¿Para qué? Para yo darme cuenta que el señor rectificador me dejó perfectamente bien mi bancada, para que mi tiraje trabaje perfectamente bien. Si son bielas, lo mismo, ¿sí? La torqueo, un ejemplo, 25 libras pie, y la otra la torqueo, y ahí voy a tratar de meter la hoja calibradora. Si entra la hoja perfectamente bien de 2 a 5, excelente. Quiere decir que el señor rectificador me alineó bielas. Pero si la biela es tipo láser o quebradiza, como le llamamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Lo que yo tengo que hacer es cambiar biela. De hecho, el señor rectificador te va a decir, mi amigo, su biela no sirve. Y vamos a tener que meter biela. Ojo, algo muy importante que yo sé que lo saben. Cuando compren una biela nueva o usada para ese motor, quiero que por favor las pesen. Son 25 hasta 50 gramos más menos. Para que la biela que compraron pese igual que las demás. Si no, van a tener un cierto desequilibrio. ¿Sí? Hay que pesar las bielas. De hecho, el señor rectificador lo sabe. Y el señor rectificador te lo va a decir. Y si no te lo dice, él va a tener que alinear esa biela y te la va a dejar al mismo peso que las demás. Obvio, él tiene que hacer un desbaste o rebajar para que den el mismo peso. Truchas, ojo, tengan mucho cuidado, compañeros, ¿sí? Como se muestra en la siguiente imagen, hablando de las bielas, los señores rectificadores miden la biela y la revisan en qué condiciones se encuentra el ojo mayor y el ojo menor.
para poder ver que el perno trabaje perfectamente bien en el ojo menor y que en el muñón trabaje bien. Ahí está alineando, checando las bielas. Eso ya es chamba del señor rectificador. Lo que yo haría es nada más revisar que forme un círculo perfecto para cuando meta mis metales con su excentricidad, me trabaje a la perfección. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como se muestra en la siguiente imagen, vamos a checar la desalineación de un cigüeñal, ya sea antes de mandar a rectificar o cuando llegó de rectificar. Está todo torqueado y no me van a quitar la parte del centro, ¿sí? Y van a girar el cigüeñal, van a colocar el micrómetro que se muestra ahí, lo van a graduar a 0 y van a girar el cigüeñal con la mano. 0 milésimas, máximo 1. Hay compañeros rectificados que me han dicho que incluso aguanta hasta 5. Un día me dijo un señor que hasta 10 milésimas. Se me hace mucho, pero ya es que sabe el señor rectificador, pero que me asegure el trabajo, porque es muy problemático un cigüeñal que esté desalineado. Por eso el señor rectificador, cuando lo pone en la cigüeñalera, él se percata de ese detalle. Técnicamente, máximo 1. Y si no, no sirve cigüeñal. Como decimos, al kilo y uno nuevo o uno en buen estado usado. Tengan mucha precaución. Si el cigüeñal no lo pueden checar porque tenemos la bancada completa, bueno, colóquenlo en la brida, el micrómetro, o en la espiga, que no estorbe nada, y gírenlo, que tenga una buena alineación, que no esté desalineado. Y bien, vamos por la última tolerancia. Como se muestra en la siguiente imagen, yo voy a checar el juego axial de bielas, y más cuando es B6 o B8. Cuando nosotros montamos una biela, ustedes bien saben, ¿sí? La montamos, damos un apriete y unos golpecitos y muevo la biela. Ya le damos el torque indicado y tiene que tener cierto juego. Coloco el micrómetro, como ustedes lo podrán observar en la primera imagen, a 0 y trato de mover la biela al siguiente costado. Y vean, me está marcando ahí prácticamente 8 milésimas. Si es 4 o 6 en línea, estamos abarcando hasta 10 milésimas que tenga juego. No hay ningún problema. Tengan mucha precaución en ese aspecto. Teniendo nosotros esta imagen y teniendo los 6 puntos que acabo de mencionar, van a tener una muy buena presión de aceite. Por eso es muy importante que los carros que son BBT y los motores que traen balanceadores estén en buenas condiciones en sus bujes, porque el aceite va subiendo. Y si arriba tenemos problemas con bujes, ¿sí?, o metales, como le quieran nombrar, va a haber baja presión de aceite. Ustedes bien saben que en los árboles de levas, sobre todo en Ford 4.6, 5.4, las cadenas, al momento que damos marcha, es una fuerza impresionante. Y hay un desgaste más en la bancada primera que en las que van enseguida. Chequen esas bancadas, porque abajo podría tener muy buena presión de aceite, pero arriba no la tengo. Se me está perdiendo la presión. Ahí tenemos un Ford 4.0, también tuvimos muchos problemas con eso en su momento. Que tenemos un árbol intermedio, que muchos le llaman balanceador. Ese árbol intermedio lleva 2 bujes. Igual deben de reemplazarse. ¿Para qué? Para que tengan buena presión, porque abajo tengo buena presión, pero arriba no. Por eso en ese motor se hacen 2 tomas de presión de aceite. Una donde va el bulbo y la otra en donde va el tensor o amortiguador delantero de frente del lado derecho. Del lado del operador es lado izquierdo. Ahí va un tapón macho. Ahí se coloca, no es fácil, ¿eh? Ustedes lo saben que no es fácil. Hay que hacer maniobras con el manómetro, colocarlo y checar la presión. La presión que está arriba debe ser la misma que está abajo. Si abajo
Ejemplo, tengo una presión de 40 psi y arriba tengo 30. Tengo 10 psi perdidas en el espacio, como decimos. Ahí hay un problema. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Por eso, para mí es muy importante el antes y el después. Con su manómetro, chequen la presión, como se muestra en la siguiente imagen. Ya que hicimos el trabajo, checo esa presión y ya me dio una mejor presión que la que vimos al principio, cuando iniciamos este video. Es más, cuando yo armé el motor, que ya lo armé, sin ponerle el cárter, donde va el filtro de aceite, si le metemos aire a presión con aceite, debe de haber en cada biela y en cada bancada gotitas. Si yo veo un hilo de aceite, me quedó mal ese motor, algo está mal porque está cayendo un hilo. Tiene que haber gotitas y en ese hilo hay baja presión de aceite, altas RPMs. Hagan esa prueba, compañeros, y se darán cuenta que no estoy mintiendo. Bien, señores, llegamos a la recta final de este grandioso video. Es muy importante que me dejen sus comentarios ahí en las redes sociales. No olviden darle me gusta, porque es muy importante para mí y para Big Auto. Es algo curioso y bonito platicar con ustedes de lo que es la mecánica. De hecho, voy a andar en sus talleres dentro de poco ahí visitándolos para poder platicar, dialogar de lo que es la mecánica. Bien, mi nombre es Rigoberto Ramírez, me despido y recuerden que en Big Auto somos los grandes en refacciones.